descubre la perturbadora historia de Juan Carlos Aguilar, el monje Shaolin de Bilbao, quien convirtió su dojo en un escenario de tortura y muerte, dejando al descubierto una de las máscaras más aterradoras del crimen en España. Códice Siniestro EP 29. Juan Carlos Aguilar, el monje Shaolin. Asesino. A veces el monstruo no se oculta en las sombras, sino que se sienta frente a nosotros con una sonrisa de calma, con la serenidad de quien dice buscar la paz, mientras planea la muerte. Hoy, en Códice Siniestro, exploramos la historia de Juan Carlos Aguilar, el monje Shaolin asesino de Bilbao, un maestro de artes marciales que convirtió su dojo en escenario de tortura, ataduras y muerte. El maestro respetado. Juan Carlos Aguilar nació en 1974 en Bilbao. Desde joven se sintió atraído por las artes marciales y, con el tiempo, se convirtió en un referente de Kung Fu en España. Se hacía llamar Maestro Shaolin, asegurando que había estudiado en monasterios de China y que era un discípulo de linajes antiguos, incluso afirmando haber participado en rodajes de Jackie Chan. Montó su propio gimnasio, el Zen 4, en el centro de Bilbao, un lugar con figuras budistas, incienso y paredes que rezaban sobre la paz interior. Allí impartía clases de artes marciales y de filosofía oriental, mientras a su alrededor se tejía la imagen de un hombre respetable, sereno, incluso admirado por alumnos y vecinos. Pero tras esa calma, se escondía algo mucho más oscuro. El inicio de la caída. En junio de 2013, la policía de Bilbao recibió una llamada. Un vecino había visto a una mujer siendo arrastrada a la fuerza al interior del gimnasio de Aguilar. Cuando los agentes entraron, encontraron a una mujer inconsciente, atada de pies y manos, con signos de estrangulamiento. Era Henao Aguilar, una mujer nigeriana de 29 años, prostituta, a quien Aguilar había captado. La mujer agonizó durante días en el hospital hasta que falleció, víctima de asfixia y golpes. Juan Carlos fue detenido en ese momento, pero lo que parecía un único crimen, pronto revelaría un pasado siniestro. El hallazgo del horror. Durante la investigación, las autoridades inspeccionaron el gimnasio de Aguilar y encontraron restos humanos en bolsas de basura, trozos de piel, cabellos y partes humanas. Pronto se descubrió que pertenecían a otra mujer, Maureen Adaotuya, también prostituta nigeriana de 29 años, desaparecida días antes. Los análisis de cámaras de seguridad confirmaron que Maureen había entrado con Aguilar al gimnasio y no había vuelto a salir con vida. El dojo Shaolin se había convertido en un matadero silencioso, donde Aguilar llevaba a las mujeres, las ataba con cuerdas de artes marciales y las torturaba antes de matarlas. El perfil de un asesino camuflado. Durante los interrogatorios, Juan Carlos se mostraba frío, distante, casi con un aire de calma. Afirmaba no recordar con claridad lo ocurrido y que perdía el control durante los episodios. Se supo que sufría de narcisismo extremo, mentía sobre su trayectoria y había construido una identidad falsa de monje Shaolin para alimentar su ego. En el dojo se hallaron cuerdas especiales de bandy, cámaras de grabación, cuadernos con anotaciones sobre ataduras y control de la respiración durante la sumisión. Una doble vida. Maestro espiritual y de kung fu de día. Depredador sexual y asesino de noche. Una violencia premeditada. El informe forense detalló que las víctimas fueron golpeadas, asfixiadas mediante estrangulamiento prolongado, y presentaban señales de tortura mientras estaban vivas. Juan Carlos no solo mataba, sino que buscaba el control absoluto sobre las víctimas. Utilizaba técnicas de inmovilización con cuerdas similares a las de artes marciales, practicaba la suspensión y el control de la respiración como método de tortura, disfrazando sus impulsos homicidas bajo el pretexto de prácticas sexuales. El juicio del monje Shaolin asesino. En mayo de 2015, Juan Carlos Aguilar fue juzgado en la Audiencia Provincial de Vizcaya. Durante el juicio, se le diagnosticó trastorno narcisista de la personalidad, pero plenamente consciente de sus actos. Aceptó los hechos y fue condenado a 38 años de prisión por los asesinatos de Maureen Adaotuya y Henao Aguilar. El juez determinó que se trataba de asesinatos con alevosía y ensañamiento, con un patrón de agresión sexual y violencia deliberada. ¿Qué llevó a un monje a convertirse en asesino? Este caso abre puertas inquietantes sobre el poder de las máscaras sociales.
Juan Carlos utilizó la imagen del maestro espiritual para atraer confianza, construyendo una aura de respeto, mientras su mente se iba oscureciendo por el control, la humillación y la necesidad de infligir dolor. Su historia es un recordatorio de que los monstruos no siempre llevan la cara de la locura desatada. A veces visten el disfraz de la espiritualidad y la calma, hasta que las sombras de su mente se derraman en sangre. Epílogo. En la celda de Juan Carlos Aguilar, en una prisión de León, solo queda un hombre despojado de sus títulos y sus mentiras, conviviendo con su propia oscuridad, mientras las familias de las víctimas buscan justicia y un sentido a la brutalidad de sus crímenes. Este ha sido el episodio 29 de Códice Siniestro. Gracias por escuchar. Recuerda, el verdadero horror no siempre se encuentra en callejones oscuros. A veces está detrás de una sonrisa tranquila y una túnica de seda.